El pozo de las luciérnagas. Donde mueren los dragones de Jade. Libro 1. Luisa Ferro. 19. Durante el tiempo que estuve en mi casa natal aproveché para sumergirme de lleno en algunos libros de medicina. Me interesaba, sobre todo, dar con el mal que afligía a mi padre, al cual solo pude ver en 2 ocasiones, ya que siempre estaba custodiado por el sobrino de madre. Él alegaba que las visitas eran perjudiciales. La sensación que me dio al ver a mi progenitor fue que estaba sumido en una especie de sueño artificial. Lo noté muy delgado y su rostro presentaba una lividez extrema. Incluso aprecié que tenía el labio torcido en una mueca espantosa. Lee Rong me contó que tenía ataques constantes y que su demencia iba en aumento. Para evitarle sufrimientos le daba grandes dosis de opio, y se pasaba dormido la mayor parte del tiempo. Me apenó profundamente comprobar que no mejoraba. Quise intercambiar opiniones sobre su estado de salud con Kun, pero me evitó. Cuando pregunté por él a los operarios de la farmacia, me contestaron que había tenido que ausentarse por motivos familiares. A pesar del dolor que aquello me causó, intenté convencerme a mí misma de que tal vez fuese mejor así. No estaba segura de poder reprimir mis sentimientos si lo tenía cerca. Debía controlar mis emociones y solo la distancia podría ayudar a ello. Madre vigilaba con celo al recién nacido. Siempre estaba cerca del cuarto de la concubina. Eso me proporcionó la libertad necesaria para mantenerme lejos de su alcance. Aún así, las horas volaron presurosas y el día del rito del baño llegó sin sentir. La ceremonia se llevó a cabo en los aposentos de la dama Lixu, dado que para comenzar el ritual había que realizar la postración ante los espíritus de la cama, el masculino y el femenino. La concubina hizo un esfuerzo encomiable para levantarse, puesto que se encontraba muy débil. Encendió varias velas e hizo inclinaciones ante un gallo vivo que previamente se había colocado junto a la cama en la que había dado a luz. Tras lo cual, fue sacrificado. Después del ritual se procedió a introducir a mi hermano en un balde con agua caliente al que se le habían añadido ramas de artemisa y de joai para perfumarla. También se arrojaron monedas de cobre y algunas frutas para desearle alegría y larga vida. Al contacto con el agua el niño lloró débilmente. Parecía un gatito. Todos los allí presentes reímos para expresar el buen augurio de su llanto. Una vez bañado el bebé, a los varones se los vestía con trajes rojos y a las niñas con trajes verdes. Como en mi casa natal ya habían muerto 3 varones en edad infantil, se procedió a vestir a mi hermano con ropas de niña para engañar a los diablos maléficos y, de ese modo, impedir que él muriera también. Más tarde, le colocaron varias pulseras en ambos tobillos, de las cuales colgaban diminutos candados realizados con huesos de melocotón y algunas campanillas de plata. También se le perforó una de las orejitas para colocarle un pendiente de oro. Por último, se le puso el collar de la longevidad. Se trataba de una cadena de oro. El peso del preciado metal lo mantendría anclado a la vida. La dama Lixu fue agasajada con dulces de todo tipo, que habían traído tanto vecinos como los invitados a la ceremonia, y se le hizo entrega de varias cajas rojas que contenían estatuillas de Buda. El adivino encargado de determinar el horóscopo del niño fue Lobo Plateado. Él revelaría los presagios, buenos y malos, que le depararían al pequeño Locke a lo largo de su vida. Más adelante, cuando cumpliera 1 año, se determinaría otra circunstancia vital en la vida del pequeño, la elección de carrera. Para ello, su madre lo colocaría sentado en el suelo rodeado de diversos objetos, un ábaco, un pincel, varias herramientas de trabajo y una peineta de mujer. Luego se esperaría pacientemente para ver cuál de esos objetos cogía primero. Según el que eligiera, se auguraría su profesión futura. Y si se decantaba por la peineta, Locke sería un mujeriego. A última hora de la tarde, cuando los festejos estaban dando a su fin,
Kun se dejó ver después de 3 días de ausencia. Aprovechando que madre estaba entretenida atendiendo a los invitados, me pidió que diéramos un paseo por el jardín. Me engañé a mí misma al pensar que aceptaba pasear con él por un falso sentimiento fraternal. Lo cierto es que simplemente con tenerlo cerca, mi corazón se aceleraba. Nos dirigimos hacia una de las zonas más sombrías, donde se erguían las tumbas de los hijos de la dama Lin. Allí estaban las 3 pequeñas lápidas funerarias que recordaban el breve paso de los bebés por el mundo. Era una parte poco concurrida, con espesas enredaderas y grandes parterres de lirios azules que ella misma había plantado y que cuidaba con esmero. Nos detuvimos bajo un sauce y permanecimos en silencio largo rato, como si al romperlo con nuestras palabras toda la magia del momento se esfumara. Kun se acercó mucho a mí. Toda la prudencia y el decoro que ambos nos debíamos se desvanecieron al sentir su aliento tan cerca del mío. Descubrí el sabor de sus labios, de su boca, el profundo y desconocido hormigueo en mi vientre al percibir su dureza masculina en mi abdomen. El fuego de la pasión se abrió paso en mis carnes con la fuerza de un océano. Era una sensación dolorosa, pero a la vez embriagadora. Jamás había sentido nada igual. Me costaba respirar. Apreté los puños con fuerza como queriendo retener para siempre ese instante mágico. Pero se me escapó de entre los dedos como la arena del desierto cuando Kun se separó de mí bruscamente. Perdóname, Akame, eres una mujer casada y yo jamás debería. Oh, Kun, acerté a decir con un hilo de voz. No tengo que perdonarte nada. Siento lo mismo que tú. Él negó con la cabeza apesadumbrado. No deseo arrastrarte a esta locura. Nos veríamos obligados a amarnos como 2 furtivos. ¿Cuánto crees que tardarían en descubrirnos? Será mejor que no nos veamos más. Perdóname. Se alejó a paso rápido, sin darme opción a convencerlo de lo contrario. En el fondo de mi alma yo sabía que él tenía razón. Nuestro amor era imposible. Si alguien nos descubría me acusarían de adulterio y la vergüenza caería sobre mi padre y mi marido. Me repudiarían y me vería obligada a mendigar por las calles. Pero algo dentro de mí también clamaba de rabia y frustración al comprobar que Kun no estaba dispuesto a luchar por nuestro amor. Pensé que el amor podía ser algo tan grande como para vencer todos los obstáculos. Que vencería el miedo, las ataduras de las tradiciones, pero Kun jamás rompería las normas impuestas por el cielo y la tierra. Nunca me pediría que escapáramos juntos a un lugar remoto donde nadie nos encontrara. Él renunciaba a mí. Rompí a llorar, rota de dolor. Antes de reunirme con Longyan para marcharnos, tuve que retocarme el maquillaje para que nadie notara que había estado llorando. Aún así, no logré ocultar los rastros de mi tristeza. Partimos antes de que cayera la noche. Había dejado para el final la despedida de la dama Lixu y de mi hermano. Disimulé la aflicción que sentía por ella y por el pequeñín al pensar en el aciago momento en el que madre le arrebatara al niño. Imaginé que lo haría cuando Longyan y yo nos hubiésemos marchado para evitar un nuevo enfrentamiento conmigo. Intenté transmitir todo mi cariño a la concubina y al pequeño Locke. De buena gana me hubiera quedado en mi casa natal algunas semanas más, pero si lo hacía sería gravemente reprendida por mi marido y por mi suegra. Mientras el palanquín se alejaba, descorrí la cortinilla y miré hacia la farmacia. Mi corazón dio un vuelco al ver en el umbral de la puerta a Kun. Por un instante, nuestras miradas se encontraron. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Longyan me la secó con un pañuelo y me dirigió palabras de cariño, achacando mi tristeza a la emotiva partida. Aunque, en el fondo, imaginé que estaba al tanto de mi lucha interior, pero prefirió guardar un prudente silencio. El camino hasta el pozo de las luciérnagas se me hizo eterno. Longyan dormitó casi todo el camino. Tío Pope abrió las puertas de entrada y nos saludó con mucha ceremonia. Bienvenida, primera esposa, dijo con una inclinación.
Vuestra suegra me dejó recado de que acudierais a verla nada más llegar. Gracias, tío Pope, iré enseguida. Longyan se encargó de nuestro equipaje y yo acudí rauda a la casita de la anciana dama. Al llegar, una de las criadas me abrió la puerta. Mi suegra estaba recostada en un diván, rodeada de tía Wei y tía Lan. La dama Chiu tocaba una melodía con el chin. Dejó de tocar en cuanto me vio. Las tres esperaron a que yo saludara a mi suegra con un cautu para, a su vez, dirigirme un gesto de cortesía. Al fin llegas, querida hija, dijo la anciana dama señalándome un escabel para que me sentara. Llamó a una criada y le ordenó que nos sirvieran té. Nos han llegado rumores de que tú misma atendiste el parto de la segunda concubina de tu padre. ¿Es eso cierto? Según lo que me contó la cocinera, no se trataba de un parto corriente. Creo que hubo complicaciones. Así fue, honorable madre. El niño venía torcido y uno de sus pies quedó trabado. Las concubinas lanzaron un gemido de aprensión. Mi suegra enarcó sus cejas pintadas en un gesto de asombro. Pero ¿cómo te las apañaste para que el muchacho naciera? Porque tengo entendido que estaban presentes las mejores parteras de Lingnan, además de un médico. Tengo nociones de medicina. He estudiado con mi padre desde que era niña. Me miró con gesto desabrido. No sabía nada al respecto. La casamentera no nos habló de ello cuando enumeró tus cualidades, hija mía. Tampoco mi hijo lo comentó. Imaginé que la señora Chen no tenía permiso de madre para incluir mis estudios de medicina en la lista de mis habilidades. Es más, con toda seguridad le recalcaría que no dijera nada. Las novias más valoradas eran aquellas que observaban las 4 normas y las 5 virtudes, y entre estas no estaba el estudio de la sanación. Ignoro el motivo de su silencio, respondí. Mi esposo estaba al corriente, puesto que en ocasiones ha sido mi mentor y una gran fuente de conocimiento e inspiración para mí. Sus ojillos, negros como el peltre, me miraron en una mueca de recelo. Sus mermados labios se curvaron con desaprobación. Mas si tenía preparada alguna réplica se quedó en su garganta al escuchar las voces de los criados, que llegaban desde el patio alertando de que se acercaban varios carros a la propiedad. Una criada llegó con un recado. Desde la puerta avisan de que el amo está a punto de llegar. Hizo una reverencia y se retiró. Ya habéis oído, gandulas, dijo la anciana con voz autoritaria. Id todas a recibir a vuestro señor. Estará exhausto después de tan largo viaje. Sed complacientes y atended todas sus necesidades. Las concubinas y yo hicimos un gesto de obediencia y salimos de sus aposentos. Longyan aguardaba en la puerta portando un farol. Las antorchas están ya cerca de los portones de entrada, Amita, me advirtió al tiempo que apremiaba a las 3 concubinas. Apuraos, señoras. Maldije para mis adentros. La ausencia de mi marido se me había hecho muy corta. Pensar en mis obligaciones conyugales me trajo una sensación de agobio y vacío. Sentía, más que nunca, la necesidad de dormir sola. El mero recuerdo de sus manos sobre mi cuerpo me causaba escalofríos. Varios criados esperaban con linternas. La noche era fría y oscura. Llegaron 2 carruajes hasta la entrada principal. Tío Pope los dejó pasar después de conversar brevemente con uno de los carreteros. Su reacción fue muy extraña. Se llevó las manos a la cabeza y se tiró del cabello. Gritó y comenzó a llorar amargamente mientras se dirigía a mi encuentro. Cuando llegó hasta mí, se hincó de rodillas y me habló sin mirarme a los ojos. Primera esposa, lamento ser portador de tan malas noticias. Vuestro señor ha fallecido en un grave accidente. Su carro se despeñó a pocos li de Hankou. Lo traen de vuelta a su hogar en uno de los carros. Me invadió una gran oleada de frío. Mis ojos, erráticos, tardaron en reconocer el cadáver de mi marido, que reposaba sobre una gruesa hoja de madera, en la parte de atrás del carretón.
Ante la vista de su cuerpo destrozado sentí náuseas y un nudo prieto en mi estómago. Longyan me agarró antes de que cayera redonda al suelo por la impresión. Me hizo sentar en uno de los bancos de madera que había al lado de unos parterres y ordenó a una criada que trajera té de inmediato. Las concubinas Lan y Wei gritaron como si estuviesen endemoniadas. Se tiraban del pelo y se arañaban la cara. Sus alaridos resonaron huecos en mis oídos. Me temblaba todo el cuerpo. Longyan se apresuró a sujetar a la dama Chiu y la sentó junto a mí. Estaba más blanca que la cal, pero no emitió gemido alguno. Sus lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas empolvadas. En cuanto llegó el té, mi eunuco se apresuró a servirnos. Amita, alguien tiene que avisar a la anciana dama. No creo que le agrade que sea yo el portador de tan malas noticias. Iré yo, dije poniéndome en pie y apurando la taza de té para coger fuerzas. La dama Chiu me detuvo. Estaba tan pálida que creí que iba a desmayarse. Permíteme ser yo la que vaya, primera esposa. Nuestra honorable madre odiará a la mensajera que le dé tan nefasta noticia, y a mí no me importa ser yo la odiada. Tras tomar una segunda taza, me rehice como pude, mientras escuchaba los gritos y lamentos de los criados que acudían a las puertas de entrada, alertados por la llegada del séquito que había acompañado el cadáver de mi esposo. Pero antes de que la concubina se pusiera en camino, nuestra suegra hizo su aparición. Varios criados habían ido a avisarla y la traían subida en una silla de manos. Su reacción fue espeluznante. Se bajó de la silla, ayudada de su bastón y por tía Lan y tía Wei. Una vez sus pies tocaron el suelo, dio de bastonazos a las dos concubinas mientras las increpaba. Se acercó por su propio pie hasta la trasera del carro sin derramar una sola lágrima. Su rostro parecía esculpido en piedra, y ante nuestra atónita mirada, la emprendió a golpes con el cuerpo sin vida de mi esposo. Lo golpeó con los puños y lo riñó como si todavía estuviese vivo y pudiera oír sus insultos. Mal hijo, te has ido antes que yo. No has dejado en esta vida ni un solo descendiente. No te perdono. Mal hijo, mal hijo. Siguió golpeándolo hasta que se dejó caer de rodillas, vencida por el esfuerzo. Gritó de dolor como creí no haber escuchado a nadie en mi vida. Mientras lloraba, se quitó las peinetas y los pasadores y se soltó el pelo. Fue tal su furia que se arrancó mechones de cabello. Tía Lan y tía Wei se apresuraron a agacharse sobre ella, la despojaron de las joyas que llevaba y las guardaron en sus bocamangas temiendo que la anciana dama se arrancara los zarcillos de las orejas para lanzarlos contra la negrura de la noche. La dejamos llorar largo rato. Luego, las dos concubinas hicieron intención de levantarla, pero volvió a pegarles, rabiosa de dolor. Tía Wei le sujetó las manos e intentó calmarla. Tenéis que resignaros, honorable antepasada. Son los designios de la providencia. Resignarme, gritó llena de ira. Santo Buda, sois unas perras. Vosotras habéis matado a mi Disi con vuestra indolencia. Todas vosotras, mulas estériles. No tengo ni un nieto para perpetuar el linaje de los Cao. Os merecéis la mala muerte y una reencarnación aún peor. No digáis eso, buena madre, se apresuró a decir tía Lan. Todavía hay esperanza. Tal vez la primera dama esté embarazada. Las criadas rumorean que tiene un retraso en su ciclo lunar. Todas las cabezas se volvieron hacia mí. Yo me quedé petrificada. ¿Cómo sabían los criados algo así? El único que estaba al corriente era mi marido. Me preguntó al respecto justo antes de marcharse para Hankou y estábamos a solas. Mi suegra, ajena a mi gran desconcierto, elevó sus manos crispadas para que me acercara. Me agarró de un brazo con fuerza. ¿Es eso cierto, mi querida hija? Me preguntó con el brillo del anhelo reflejado en sus astutos ojos. Asentí con la cabeza. Pero aún es pronto para saber si, dije azorada con un hilo de voz,
sin atreverme a cuestionarlo por miedo a que se desmoronara, dado el penoso estado de angustia en el que se encontraba. Alabada sea la diosa de la misericordia, exclamó elevando las manos al cielo. No todo está perdido.